tabique ventricular, entre los ventrículos, mejor dicho. Listo. ¿Cuál de los siguientes fármacos puede ser usado como uterotónico en el manejo del alumbramiento? Recuerda que ni bien sale el bebito, entonces tú tienes que corroborar que no hay otro bebito y por ende proceder al alumbramiento. Y el alumbramiento ahora es un alumbramiento dirigido, que consiste en qué cosa? En primero le administras, ¿no? Oxitocina a la paciente, ¿no? En una jeringa, ¿no? En una jeringa, eso es importante. Lo aplicas, ¿no? Lo aplicas de forma intramuscular, en el vasto externo, ¿no? Del muslo, izquierdo, derecho, donde tú quieras. Bien, oxitocina. ¿Cuánto de oxitocina? 10 unidades. Muy bien. ¿Esto con qué finalidad? De reducir los tiempos. Lo que normalmente me debería tomar 30 minutos en una multípara, ¿no? O 45 minutos en una gesta múltiple para el alumbramiento, colocándole oxitocina 10 unidades, va a hacer que estos tiempos se acorten. ¿A cuánto? A 10 minutos. Si en 10 minutos no sale, uy, se retuvo la placenta, sube a sala de operaciones para poder estirarle bajo anestesia, ¿no? Bajo un examen médico bajo anestesia, se relajan todos y el paciente puede abrir el OCE y nosotros sacar la placenta por vía manual o si no, hacerle una intervención quirúrgica. Entonces, el fármaco aquí es la oxitocina, no te olvides. Muy bien, entonces te pregunto ahora, maniobra de tracción y contratracción durante el trabajo, durante el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, se realiza para disminuir la posibilidad de... Entonces, mira, cuando tú dices una maniobra de tracción contra tracción, esto de acá es sinónimo de quién. ¿Quién es el que te dice eso? Esto de acá, tu maniobra de Brand-Andrews, ¿no? Brand-Andrews, que es tracción contra tracción, ¿no? Con la mano no dominante está por encima de la sínfisis púbica para evitar la inversión uterina y con la mano dominante está sacando la placenta, ¿no? Está básicamente jalando el cordón para que la placenta pueda desprender. Si uno no hace correctamente la maniobra de Brand-Andrews, entonces ese útero se puede invertir. El fondo que debería estar acá, ahora mira dónde es el fondo, acá abajo. Entonces, uno tiene que restituir eso. Y eso lo restituye con una maniobra que se llama la maniobra de Johnson. Una maniobra de Johnson. Con la maniobra de Johnson, mira cómo uno mete su mano y un puño, con la finalidad de disminuir esa inversión uterina. Aquí la clave de la letra B. Listo. Muy bien. Gestante de 25 años con 38 semanas de edad gestacional. Dice, concurre por presentar contracciones uterinas desde hace 2 horas. Normal, porque ya tiene 38 semanas. Y es joven y normal. No hay pérdida de líquido. El examen estético tiene 2 centímetros de dilatación. No me dicen cuánto está borrado, pero sí me dicen que está en cero de altura de presentación. O sea, ya está encajado. Cuando te dicen altura de presentación cero, que significa que está encajado, ¿no? Que está en la estación cero del I, ¿no? O cero del I, o en el tercer plano de Hodge. Listo. El monitoreo electrónico lanza una línea de base de 145, todo bien, está muy bien. Entonces, como está muy bien y está dilatando 2 centímetros, yo le digo, señora, tranquila, todavía su parto no está, pero ya está dilatando, ya estás en trabajo de parto fase latente. Nosotros en la maternidad las hacemos quedar y no las mandamos a su casa, ¿no? Pero en general a las pacientes las hacemos quedar, pero solamente para observarlas nada más, porque esas pacientes todavía, si es que va por un trabajo de parto adecuadamente y todas las pruebas están bien, entonces nada, ¿no? Que camine 2 horitas, ¿no? Y luego regrese, ¿no? Pero nosotros las hacemos caminar ya en sus pisos, ¿no? Para no estar haciendo imprudencias, ¿no? Durante el trabajo de parto, la presentación más común es la variedad occipito ilíaca izquierda transversa. Entonces es la izquierda, perdón, izquierda anterior. Recuerden que este es el cráneo, entonces una occipito ilíaca izquierda anterior se expresará de esa manera. Ahí está. Ahí está. Entonces,
este es el occipucio y este es el occipital. Y entonces yo estoy viendo que en el horario de la manija del reloj, esto está occipital ilíaco izquierda en la parte anterior, porque este es izquierda y este es derecha, ¿no? No te olvides. Bien. Entonces, occipito ilíaco izquierda anterior. La clave de la letra A. Y un montón vienen así con eso. ¿Ya? Es lo fisiológico. ¿Cuál debe ser la velocidad de dilatación en centímetros horas durante la fase activa, dice el trabajo, o sea, de partos, según el partograma de la OMS? Entonces, una fase activa, normalmente uno dice, ¿en la nulípara o en la multípara? En la nulípara, uno tiene que ser de 1,2 centímetros por hora, y en la multípara, 1,4 centímetros por hora. Pero de acuerdo al OMS y a la formulación de los partogramas, que fueron diseñados para países en vías de desarrollo como nosotros, ¿no? Los partogramas que ofrece la OMS te dicen que en realidad la dilatación tiene que ser a 1 centímetro por hora. A 1 centímetro por hora. Bien. Entonces, aquí la clave es la letra B. ¿Cuál de los siguientes alternativas es característica de la episiotomía media lateral? Entonces, aquí te he colocado para que tú veas, esta epi se llama episiotomía media lateral y esta se llama mediana. No te olvides, la media lateral se hace entre 45 y 60 grados, ¿no? Dice, ¿se realiza antes de la coronación? No, es durante la coronación de la cabeza. ¿Bien? ¿Presenta menos dolor? No, es la que más duele. Entonces, yo tengo un gráfico comparativo. Esta es una EPI, ¿no? Medio lateral. Y esta es una EPI, ¿no? Que es mediana. En la EPI medio lateral duele más y esta duele menos. Porque en esta medio lateral ha habido un seccionamiento de los músculos. ¿Qué músculos han sido seccionados? El bulbo cavernoso, ¿no? El bulbo cavernoso y a veces el transverso superficial del periné. En cambio, en la episiotomía media no hay sección de músculos. No hay sección de músculos. ¿Por qué? Porque está en la parte media, solamente son continuaciones de las fibras, ya no hay músculo ya. Es parte de un tabique, por decirlo así. Bien, esta es la que menos es estética. En cambio, esta tiene más posibilidad de ser estética, ¿no? O sea, que no sea una cicatriz tan fea. Bien. Muy bien, entonces, ¿y quién sangra más? Sangra más la media, esta más sangra, y esta menos sangra. O sea, aparentemente la media sería lo mejor, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la media lateral se puede ampliar. En cambio, la media no la puedes ampliar, porque la media ya está llegando al ano. Entonces puedes tener un desgarro de tercer o cuarto grado. Bien. Entonces la clave aquí es la letra A. Se realiza un ángulo de 45 60. Gestante a término, gesta 3 para 2002 con contracciones frecuentes que están asociadas a la sensación de pujo. Mira, tiene sensación de pujo. Y este te dice, al tacto vaginal, dilatación de 10 centímetros, ¿cuál es el tiempo máximo que se espera para el nacimiento del bebé? Entonces, la paciente ya está completa, ya está el bebito que se asoma, ahí está completa, listo, ya las membranas probablemente están rotas, no sé, pero te dice, ¿cuál es el tiempo máximo que se espera para el nacimiento del bebé? O sea, desde que está coronando hasta que sale, ¿cuánto nosotros debemos, ¿no? esperar para que este bebito pueda nacer? Y la clave salta a la vista, nosotros esperamos máximo una hora, máximo una hora. No quiere decir que la dejamos a la paciente y nos vamos, sino que estamos durante esa hora administrando métodos para que pueda el bebito salir de forma adecuada, sin ninguna fractura ni nada, ¿no? Y eso es lo que se trata. Entonces, aquí la clave es D en una hora. Primigesta, término con contracciones uterinas, pérdida de líquido desde hace una hora. Examen, dilatación 5 centímetros, borramiento 80, estación en -3. Dice, de acuerdo al partograma de la OMS, para considerar que se ha alcanzado la línea de acción, ¿cuántas horas debe permanecer la paciente en la misma dilatación? Entonces, en el partograma hay dos líneas. Ahí está. Una línea se llama la línea de alerta y otra línea se llama la línea de acción, ¿no?
la línea de acción. Entonces, cuando uno grafica en su partograma, tiene que colocar, todo el partograma siempre comienza pregunta de examen con 4 centímetros de dilatación. Si no tienes 4 centímetros de dilatación, no puedes abrir un partograma. Y esta paciente tiene 5, así que está normal. Pero la distancia entre la zona de alerta y la zona de acción son 4 horas. Son 4 horas. Bien, eso es importante. Entonces, esta paciente dice, ¿cuántas horas debe permanecer la paciente en la misma hidratación? Entonces, pero recuerda, el texto que te dice, esa paciente perdió líquido desde hace una hora. Ah, desde hace una hora, ¿no? Ha perdido, es un RPM, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Pero aunque ya esté en trabajo de parto. ¿Cuántas horas entonces la paciente debe permanecer en la misma hidratación para que se considere que la paciente ya no está en alerta, sino en línea de acción? Acá tienen que pasar 4 horas. Pregunta del recetado médico 2021, ¿no? Esta diferencia de acá es de 4 horas, que es lo mismo que decir 8 cuadrados. Son 8 cuadrados. Listo. Muy bien. Gestante, 41 semanas, por ecografía del primer trimestre, con prueba del bienestar fetal adecuada. El tacto vaginal, cervix blando anterior, dilatación cero, borramiento 50% y estación cero. ¿Cuál es el manejo? Entonces lo que están preguntando aquí básicamente es el Bishop. Claro, es el famoso Bishop. Es el famoso Bishop. Entonces tú dices, en el Bishop si es que el puntaje, ¿no? Me sale menos, ¿no? O menor o igual a 6, entonces esta paciente tiene que ir a una maduración, que puede ser con misoprostol, ¿no? Que puede ser con misoprostol o también ya oxitocina, ¿no? Pero sobre todo misoprostol. En cambio, si la paciente tiene un puntaje que en ese caso es de 7 a más, ¿no? A más 7, 8, 9, 10. Entonces, esta paciente ya el cervix ya está maduro. Entonces, solamente necesita que dilate. Entonces, le voy a pasar para una inducción del trabajo de parto. Listo. Entonces, yo digo, tengo el cervix blando. El cervix blando le ocasiona un puntaje de 2. El cervix está en la posición anterior. En la posición anterior le da un puntaje de central anterior, es un puntaje de 2. Está con dilatación cero, puntaje cero. Está con un borramiento del 50%. Entonces aquí es puntaje de 1, un punto. Y está en estación cero. Entonces aquí sería básicamente sería menos 3 menos 2 menos 3 menos 2 menos 1 cero. Muy bien. Entonces acá sería un puntaje de 1. Entonces serían 2 4 6 puntos. Entonces, si yo te pregunto, en esta paciente que tiene 6 puntos, ¿no? Bueno, este, menos 3 menos 2 menos 1 0 más 1, ¿no? Más 2. Entonces, en esta paciente que tiene básicamente un puntaje de 6, uno tendría que básicamente realizar una inducción del trabajo de parto, ¿no? Si es que la paciente tuviera 7 puntos, ¿no? Aquí, probablemente, ¿qué están considerando? A ver, vemos que la dilatación está en cero, vemos que el borramiento está en 50%. Vemos que la estación está dice, bueno, estación cero, ¿no? Sea estación cero, sea plano de Lee o de Hodge, ¿no? Claro está. Probablemente aquí lo que están considerando, ¿no? Para esta paciente es que la estación en lo que estén, digamos, puntuándole de una forma diferente, ¿no? Porque recordemos que la estación cero le van a dar un puntaje de 1, otro le dan un puntaje de 2, ¿no? Para esta paciente no deberíamos tener nosotros ninguna duda. Vamos a armar mejor nuestro cuadradito. A ver, con la altura de presentación, en las estaciones, ¿no? Se dice que una estación o una altura de presentación, yo le voy a dar el puntaje de cero cuando la paciente todavía no esté encajando, sino esté con
la regla de los quintos en un tercer plano, en un primer plano, perdón, en un primer plano de Hoche, que es en -3 aproximadamente. Yo le doy un puntaje de 1 cuando está en el primer plano de Hoche. Entonces, perdón, en el segundo plano. Entonces, ese es el primer plano de Hoche. Este es el segundo plano de Hoche. Le doy un puntaje de dos si es que la paciente está en un tercer plano de Hoche. Y yo le doy un puntaje de 3 si está básicamente en el cuarto plano de Hoche. Uno dice estación cero de Lee o tercer plano de Hoche cuando la paciente ha encajado. ¿Y cuando se dice que ha encajado? Cuando está a cero, ¿no? Cuando está a cero. No te olvides, ¿ah? Cuando está a cero. Eso es importante. Este, y entonces le dará un puntaje de 1 cuando está en -2. Entonces aquí sí, había una equivocación. Este es -1, 0. Y con un puntaje de 3 si estuviera en +1 o +2. Está muy bien. Entonces, para esta paciente que está en estación cero estaríamos, ¿no? Estación cero estaríamos con un puntaje de 2, ¿no? Estación cero de Lee o tercer plano de Hoche, le damos 2 puntos. Y cuando nosotros sumamos 2 más 2 más 1 más 2, nos da un puntaje de 7. Y con 7 puntos, ¿nosotros qué hacemos? Una inducción del trabajo de parto. Bien, está bien entonces. Sí, estaba básicamente equivocándome con la altura de presentación, pero no te olvides que esa es una forma de cómo preguntar. A veces te van a poner altura de presentación. La altura de presentación no es lo mismo que la estación de Lee y no es lo mismo que los planos de Hodge. ¿Ya? No son lo mismo. Entonces, una forma de cómo comparar esto es básicamente teniendo en cuenta este cuadradito. Cuando la paciente se encuentre con una altura de presentación en -3, ese es el primer plano de Hodge, no te olvides, que también obedece a la estación, básicamente, o al plano, o a un primer plano, ¿no? Claro está, o a una estación que está muy por encima de lo del I, ¿no? Uno le da un puntaje de 1 si es que la altura de presentación está en -2, ¿no? Que corresponde a un segundo plano de Hodge. Uno le da un puntaje de 2 si es que la paciente está con una altura de presentación en -1, 0. Recuerda que 0 es encajado, es decir, que el diámetro biparietal está a nivel de las espinas ciáticas. Entonces será un tercer plano de Hodge o estación 0 de Lee y le da un puntaje de 3 si es que está con +1 +2, ¿no? O sea, está en esa altura de presentación en un cuarto plano de Hodge. Bien, por ende, a esta página tiene 7 puntos. Vamos a ver si hay otro ejercicio para practicar. Dice, gestante de 29 años que ha tenido un parto pretérmino de 30 semanas, dice, actualmente, tiene control prenatal adecuado, acude por presentar contracciones uterinas regulares. Esta paciente que tiene 30 semanas tiene una altura de 27, o sea, es probablemente pequeño. Tiene una frecuencia cardíaca fetal de 140 y está en 1 centímetro, o sea, está en una amenaza de parto pretérmino la paciente. Entonces, ella tiene una amenaza de parto pretérmino, tiene un antecedente también de un parto pretérmino y aparte, probablemente tiene un feto con RCIU, porque mide esa altura para las 30 semanas. Debería tener 30 centímetros también. Se debería corresponder, ¿no crees? Entonces, en esta paciente dice, el empleo del sulfato de magnesio, ¿en qué casos está permitido? ¿O en qué caso se permitiría? El sulfato de magnesio se le va a dar para dos formas, como un tocolítico, como un tocolítico, pero también se le va a dar como un neuroprotector. Y la neuroprotección se aplica hasta las 34 semanas de edad gestacional. Algunos dicen 32, pero la guía nos menciona 34 semanas de edad gestacional, ¿no? Entonces, esa paciente se le pone
sulfato de magnesio, y el tiempo mínimo que debe permanecer el sulfato para ofrecer una neuroprotección son 4 horas. Entonces, con esto se disminuye el riesgo de eventos neurológicos como por ejemplo la parálisis cerebral infantil. Bien, se procederá al manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, dice, del tercer periodo. ¿Cuál es el tercer periodo del trabajo de parto? Entonces, estamos hablando del alumbramiento. Siguiendo a la salida del hombro anterior, dice, este, o inmediatamente después del nacimiento del bebé y antes del clampaje y el corte del cordón. ¿Cuál es la droga de elección a emplear? Entonces, no te olvides que qué medicamento es el que se realiza para el manejo activo del tercer periodo, o sea, del alumbramiento, digamos, del parto, es la oxitocina. El manejo activo siempre se va a hacer con oxitocina. ¿Y con cuántas unidades? Con 10 unidades, ¿no? De forma intramuscular. No te olvides, no endovenoso. En una episiotomía medio lateral, ¿cuál o qué estructura anatómica es seccionada? Entonces, si por acá está nuevamente la vulva, acá están los labios menores, acá están los labios mayores, ¿no? Por acá está el clítoris, por acá está la horquilla, por acá está el ano, ¿ahí está? Entonces, en una episiotomía medio lateral, ahí está, se hace a 1 centímetro de la horquilla y ¡pum! Ahí en un ángulo que más o menos, este ángulo que está acá, debe estar entre 45 y 60 grados. Bien, y la otra episiotomía es aquella que se hace aquí, en la parte mediana. Entonces, la medio lateral, ¿qué estructura va a cortar? Una estructura que está rodeando acá, que se llama el músculo bulbo cavernoso. El bulbo cavernoso, o bulbo esponjoso, es lo mismo. Pero también a veces puede seccionar otro músculo que está acá, que es el transverso superficial del periné. La pregunta casi siempre va dirigida a este bulbo cavernoso, pero ten cuidado con el transverso superficial del periné. Entonces aquí la clave